La pregunta que cada uno debiera hacerse es primeramente preguntarse a sí mismo, ¿quién realmente gobierna mi vida? Una de las cosas que hemos ido descubriendo con el tiempo, y muchas de estas tienen que ver con dos situaciones: los que son gobernados por el alma y los que son gobernados por el espíritu. Entiéndase por alma aquella parte del cuerpo que la Biblia denomina como carne. Pero decimos nosotros que la carne no es nada más que algo visible. Es decir, tus acciones, lo que tú manifiestas a través de tu cuerpo, de tu vida, es la manifestación de lo que realmente está ocurriendo dentro de ti, de lo que está gobernando dentro de ti, de lo que está teniendo el control dentro de ti, ya sea el alma o ya sea el espíritu. En el alma nosotros tenemos lo que es la mente, los pensamientos, tenemos nuestra voluntad y tenemos también nuestras emociones. Cómo nos sentimos, cómo experimentamos situaciones frente al dolor. Todo eso tiene que ver con el alma. Y en el espíritu tiene que ver todo lo relacionado con Dios. Es en el espíritu nuestro el que Dios nos habla, por medio de su Espíritu Santo. ¿Dónde hace morada el Espíritu Santo? Hace morada en nuestro espíritu. Por tanto, en el diseño de Dios, el deseo es que seamos gobernados por su Espíritu. Pero en el transcurso de los años nos damos cuenta que hay una fe almática. El gran porcentaje de la gente vive una fe almática, es decir, una fe establecida en su voluntad, en sus emociones y en sus pensamientos. Por eso hay un sinfín de ideas, ideologías, porque la gente quiere autogobernarse. Y eso que tiene que ver con el autogobernarse tiene que ver con el alma del hombre. Porque ahí está la capacidad que tenemos nosotros de decidir. Entonces, cuando el Señor viene a nuestra vida, lo que hace es traer orden dentro de nosotros. Por eso es la pregunta: ¿quién es quien gobierna nuestras vidas? La única forma de descubrir esto es que nosotros prestemos atención a cada mover de nuestras vidas. Cada creyente debe autoexaminarse y responder esta pregunta a sí mismo. Hay dos realidades: el gobierno de la carne, que es la parte del alma, creyentes impulsados por sus emociones, impulsos, y además por sus razonamientos puramente humanos. Y están los otros, los que son gobernados por el Espíritu, creyentes guiados, controlados, gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo. A veces nosotros tenemos temor de decir: quien me gobierna es el Señor, porque hemos oído de afuera que aquí se lava el cerebro, aquí los controlan a todos. Entonces, como a veces se viene con esa idea, no, a mí no me van a controlar, seguimos siendo gobernados por la parte almática de nosotros. Y nos estamos perdiendo, hermanos, hermanas, la inmensa posibilidad de que nuestra vida efectivamente experimente una transformación y un cambio cuando nos rendimos al Señor. Es el único capaz de cambiar toda circunstancia, pero debemos rendirnos delante de Él y sea Él quien gobierna. Gobernados por las emociones, gobernados por los impulsos y gobernados por sus propios razonamientos. El libro de Proverbios dice: aquellos que en su propia opinión son sabios, en sus propios conceptos e ideas.
Pero el texto dice, fíate de Jehová de todo corazón. Porque Él es el único capaz de poder transformar nuestras vidas. Pero cuando el texto dice, fíate de Jehová, es que debemos nosotros depositar toda nuestra confianza en Él. En el testimonio de nuestra vida diaria, nos damos cuenta nosotros quién es el que realmente está gobernando dentro de nosotros. Es en el día a día que nosotros nos percatamos y nos damos cuenta si es el Espíritu Santo, es Dios por medio del Espíritu, o realmente sigue gobernando nuestra alma. Para ponernos un poco en contexto, lo que sucedía en el huerto del Edén era que Dios guiaba y dirigía al hombre en el Espíritu. El hombre sí tenía alma, sí tenía emociones, sí tenía voluntad, sí tenía pensamientos, porque tenía la capacidad de ponerle nombre a los animales, tenía la capacidad de subyugar la tierra, trabajarla, y tenía la capacidad de gobernar. Es decir, él razonaba, pero quien guiaba era el Señor por medio de su voz. Es decir, este era un hombre netamente guiado por el Espíritu. Pero cuando este hombre peca, quien toma posesión de ese lugar ya no es el Espíritu, sino que ahora es el alma. El hombre toma sus propias decisiones sin consultar a nadie, reacciona de una manera bruta, sus impulsos no son controlados, sino veamos hoy día cómo está la sociedad. Simplemente por causa del pecado se rompe el orden. Lo que Dios quiere es establecer el nuevo orden. Y no estoy hablando del nuevo orden mundial, no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de nuestras vidas. El orden de quien debe y tiene que gobernar nuestro ser. ¿Quién gobierna nuestro interior? El verdadero gobernante de nuestro interior se refleja abiertamente en nuestras acciones diarias. Usted la va a identificar al tiro. Una persona que es netamente almática es aquella que un día cree todo y mañana está en el suelo y tiene que recogerlo. Es aquella persona que frente al conflicto, cuando el Señor dice que en Él todo es posible, y frente al conflicto se ve totalmente afligida, sin esperanza. Es aquella persona que está gobernada por la emoción y no gobernada por la convicción que provoca el Espíritu Santo en nuestros corazones, que de todo Dios nos hará libre. Son aquellas acciones diarias, la toma de decisiones, las reacciones frente a las pruebas y los conflictos, la manera de cómo vivimos el día a día. Jesús es el perfecto modelo al cual nosotros debemos imitar. Jesús frente a la tentación que citó la palabra, Mateo 4 del 1 al 11. Entonces nos demuestra que Jesús sí estaba siendo gobernado por el Espíritu y no por el deseo de la carne. Satanás lo tienta en la carne, le dice: si postrado me adorás, yo te daré todos los reinos. Lo tienta en su identidad y le dice: si eres realmente el Hijo de Dios, si eres realmente el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lánzate y no vendrán los ángeles tentándole, ¿verdad?, a la soberanía y al gobierno del Señor. Pero sin embargo Jesús, netamente guiado y gobernado por el Espíritu, supo qué responder. Son las acciones las que nos indican quién gobierna nuestras vidas. Usted podrá decir: no, el Señor gobierna mi vida. ¿Sí la gobierna? ¿O seguimos teniendo el control de la misma? ¿Y por qué tengo que obedecer?
por qué tengo que ir? ¿Y por qué tengo que hacer esto y esto otro? Hagámonos la contrapregunta, ¿y por qué no? Si todo lo que es provechoso y todo lo que es bueno, ¿qué dice el texto? En eso pensad. Si todo lo que tiene de buen nombre, en eso pensad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Ríndete. Ríndete a lo bueno y deja de hacer tu propia voluntad. Son las acciones, no las palabras. Yo puedo decir amar mucho al Señor, pero poco servirle a su causa. Puedo decir como Pedro, cuando en el momento, ¿verdad?, le dice a Jesús: no, Señor, yo daré mi vida por ti. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, 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 antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro es el reflejo de una vida netamente gobernada por el alma, impulsiva. ¿Qué? Venía a tomar preso a mi Señor. Le cortó la oreja al soldado. Pero después Pedro termina entregado y rendido. La sola mirada de Jesús transformadora, termina Jesús transformando el corazón de Pedro. Pedro se encontraba solo y ya Jesús no estaba. ¿A dónde se fueron? A pescar. Se da cuenta que no era una vida gobernada. 3 años y medio con el maestro. 3 años y medio con el maestro. Pero aún así sus vidas no estaban rendidas a Cristo. Quien seguía gobernando su interior era su propia alma. ¿Quién gobierna realmente nuestras vidas? Hagámonos la pregunta: ¿quién gobierna realmente nuestras vidas? El Señor los pone ahí en el monte y les dice: ok, ¿quién decide que gobierne sus vidas? Y les pone la bendición y la maldición. Escojan ustedes. Son nuestras decisiones las que reflejan realmente lo que nosotros somos en nuestro interior. Podemos decir mucho, pero si no va acompañado con la acción, no sirve de nada. Amén. Dígale que está a su lado: parece que está bueno esto. Parece que ya estamos entrando al área chica aquí, ¿ah? ¿Sabe usted que poco se habla de esto? Porque estamos en una sociedad emocional. Queremos hacer sentir bien a la gente y la gente se quiere sentir bien. Y vive así buscando sentirse bien. Entonces el claro reflejo de quién está gobernando dentro de uno y quién es que está gobernando la sociedad. Hoy día ya no están los Terian. Hoy día, ¿quién es los que están? Porque quieren sentirse bien. Quieren tener un momento de satisfacción plena en sus vidas. Pero eso no está ajeno aquí en la fe. ¿Sabe por qué? Porque nosotros al igual deseamos y anhelamos sentirnos bien. Entonces provocamos todo un ambiente, provocamos todo un escenario, provocamos todas unas luces. ¿Para qué? Para hacernos sentir bien. Cuando en realidad lo que nos debe hacer sentir bien a nosotros es que la palabra de Dios está transformando toda mi vida. Esa es la satisfacción plena. Yo antes era malo, ahora soy bueno. No porque lo digo, sino porque mis acciones van acompañadas. Antes maquinaba mal, ahora ya no maquino mal. Pero no porque lo digo, es porque la gente se da cuenta que hoy día el pastor no es el mismo de ayer. No porque estoy más viejo. Entonces, Jesús nos muestra aquella verdad. Jesús no reaccionó tampoco frente a la tentativa de los fariseos cuando le hacían esas preguntas capciosas. ¿Sí o no? Pero sin embargo Jesús no reaccionó desde la carne. No fue
ni ofensivo, ni tampoco se defendió, ni tampoco usó la astucia, sino que desde la sabiduría y la serenidad y el control que el Señor tenía sobre él, respondía frente a tal interrogante. ¿Cómo respondemos nosotros frente a eso? Es que nos vamos a dar cuenta quién gobierna nuestras vidas. ¿Cómo respondemos cuando no encontramos la respuesta que queremos? ¿Y qué se cree este? Y después estamos, Señor, te amo, te alabo, te amo. Cada uno de nosotros debiera comenzar a hacer un diagnóstico profundo, porque los que van a perseverar hasta el fin son aquellos que son gobernados por el Espíritu, porque las emociones son pasajeras. Las emociones son pasajeras. El Espíritu perdura hasta el fin. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu lo da Dios. Hoy día siento, mañana no voy a sentir lo mismo. Pero la palabra dice que esta es la misma ayer, hoy, pero los siglos de los siglos. El único inmutable, su nombre es Jesús. Entonces necesitamos ser gobernados por el Espíritu. Amén. Romanos 8:5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces aquí ya estamos haciendo un diagnóstico de quién realmente está gobernando en nosotros. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 5 nos da una clara señal de los que están siendo gobernados por el alma o de los que están siendo gobernados por el Espíritu. Dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, nuestra naturaleza, siempre en nuestro interior, va a evidenciar nuestras acciones. Si yo pienso en la carne es porque no está gobernando el Espíritu. Porque si está gobernando el Espíritu, entonces mis pensamientos son distintos, son diferentes. ¿Qué dijo el Señor? Muchas cosas dirá usted, pero una trascendental que rompió el molde. Porque ¿qué estaban esperando de Jesús? Un libertador. ¿Qué estaban esperando? El Cristo, ese revolucionario. Por eso algunos dicen que el primer revolucionario fue Cristo, pero no usó ni un arma, no mató a nadie, no avergonzó ni destrozó a nadie, porque su revolución no tenía que ver con el exterior, su revolución tenía que ver con nuestro interior. ¿Y sabe lo que vino a hacer? A traer orden. Cuando les dice, amen a sus enemigos, perdonen, ¿cuántas veces? 7. 70 veces 7. O sea, si alguien te pide llevar 1 milla, no, llévale 2. Era revolucionario cuando la ley decía ojo por ojo. No sabremos quién gobierna hasta no ver nuestras propias acciones frente a frente. No lo sabremos hasta no encontrarnos con una situación cara a cara. ¿Decido confiar o decido rendirme a la emoción de que me dice que es imposible? El impacto en las relaciones.
Identificar quién gobierna en nosotros nos permite mejorar radicalmente, tanto en la comunión con Dios como con los hombres. Porque si Dios gobierna nuestra vida, no tengo que buscar comunión. Esta comunión se da a sí misma. El texto dice, y Jesús crecía para con Dios y los hombres. Es el resultado natural. Juan profundiza más. ¿Cómo dices amar a Dios si te es imposible amar a tu prójimo que lo tienes al lado? No, es la típica frase. No, yo con Dios estoy bien. Si el problema es con mi hermano. ¿Ha escuchado usted esa frase o no? ¿Cómo puedes estar bien con Dios si no has logrado conciliarte con tu hermano que lo tienes al lado? Dice el texto. ¿Cómo decir amar a Dios que no lo ves y eres incapaz de amar al que ves? Bueno, si ya no lo puedes amar, el apóstol nos da otra salida. Sopórtense. Y sopórtense tiene que ver con un lazo de comunión, de que yo no arraigo en mi corazón rencor ni deseo mal a la otra persona. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿La satisfacción de sentirme bien? ¿O el placer de que esta palabra confrontacional, que es su Biblia, me trae transformación a mi vida? El Señor le dice a Ezequiel, come el rollo, cómelo. Lo comienza a comer y dice que es dulce, pero después cuando lo comienza a digerir era amargo como la hiel, ¿o no? Así pasa, porque ¿sabe qué es lo que sucede ahí? Es que comienza a generar transformación, y cuando tú comienzas a transformarte en tu vida interior, a veces no es muy grato. A veces no gusta mucho, pero es dulce. Aliméntese de la palabra del Señor y permita que el Espíritu Santo gobierne su espíritu. Pero no lo diga, vívalo. ¿Dónde? En la toma de decisiones. ¿Dónde? En las reacciones frente a los conflictos. ¿Dónde? En cuando tiene que responder de una manera, responda de la otra manera. Cuando la gente lo quiera tentar, sea como Jesús. Escrito está, solo a tu Dios adorarás. Escrito está, no de pan vivirá el hombre. Escrito está. Cuando tenga que perdonar, perdone. Pero no vuelva a cometer el mismo error, por favor. Para que la persona no lo esté perdonando toda la vida, pues. Que lo perdone de otras cosas. Sí, perdonar y pedir perdón. Está bien lo que dice mi esposa. Perdono tus acciones, te pido perdón por mis acciones. Amén. ¿Quién gobierna? El Señor mismo dijo lo que yo acabo de decir. ¿Por qué me llamáis Señor? Partí diciendo eso, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no pensáis, no dice eso, y no hacéis lo que yo digo. Lucas capítulo 6 versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El texto dice Kyrios, Señor. El Kyrios, el Señor. El Domos, esclavo. Él es el Señor, Él es el Kyrios. Nosotros somos los esclavos. En ese concepto estaba Jesús hablándole a los que le estaban oyendo. Vosotros me decís, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo los mando que hagan. Por tanto, no soy su Señor.
no digan que soy su Señor si no hacen lo que yo les mando a hacer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y más adelante dice, bueno, todo aquel que hace mi voluntad le compararé a este hombre sabio, que antes de edificar, primero funda en la roca su casa. Afirmar que Jesús es el Señor exige alineación directa entre la confesión verbal y la confesión accional. Lo que yo confieso verbalmente lo tengo que confesar en mis acciones. Van de la mano. Por eso la gente afuera a veces ya no le cree a los cristianos, porque dicen una cosa y hacen otra cosa. Y esa es la clara evidencia de quién está gobernando la vida. Permítale que el Espíritu Santo le gobierne y ya no sea gobernado por sus emociones y su alma. El apóstol Pablo dice, tengo mucho más que escribiros. Tengo mucho más que decirles. Pudiéramos desarrollar este tema de una manera más larga y profunda. Pero quiero que usted comprenda y entienda que si decimos que Él es el Señor, entonces andemos como Él anduvo. Sus acciones determinan quién lo gobierna a usted, no sus palabras. Puede decir amar al Señor, pero sus acciones pueden decir lo contrario. Y déjeme decirle que para el reino de Dios las verdades a medias son mentiras. La solución práctica para esto es lo siguiente, lo que dice Romanos 8:13. Es simple. Si tú te das cuenta, es simple. Romanos 8:13 dice, porque si vives conforme a la carne, mueres. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Si aún permites que sea tu alma el que gobierne, vas a perderla, porque quieres cuidarla. Pero si la pierdes por causa de mí, es decir, si tú permites que yo gobierne tu vida, aún cuando la pierdas, la hallarás. Porque lo que la vida ofrece el Señor es vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si al final, ¿qué dice el texto? Pierde su alma. Vivir bajo el dominio de la carne conduce a la ruina y a la muerte espiritual. Sin embargo, vivir bajo la guía del Espíritu Santo conduce a la abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Las obras de la carne no se vencen con esfuerzo humano, no puedes. Ni tampoco con fuerza de voluntad, ni tampoco con sentir o no sentir. La única forma de vencer es hacerlas morir activamente. ¿Y cómo se hace esto? Mediante el poder y la dependencia absoluta y plena del Espíritu Santo. Sin Él no hay salida. Por último, es hora de terminar y comenzar a hacernos las preguntas que debemos hacernos. ¿Realmente es el Señor quien gobierna mi vida?
Y si no es el Señor, no le está diciendo abandona. Le está diciendo, abre la puerta para que yo entre y me siente a cenar contigo y tú conmigo. Yo quiero gobernar, yo quiero dirigir, yo quiero darte vida. Porque si hasta ahora has dirigido tu carne, vas a la muerte. Pero yo quiero darte vida, dice el Señor. Evaluemos nuestras reacciones en esta última semana, quizás en este último mes, o quizás el día de ayer, o quizás esta mañana. Evaluemos cómo reaccioné, o quizás ahora mismo, cómo estoy reaccionando frente a esta palabra. ¿Cómo reacciono frente a esta confrontación? ¿Reacciono desde la carne? ¿O reacciono desde la sujeción en Cristo, que estoy entendiendo que Él quiere algo más de mí? Debemos ceder el control total a la voluntad del Espíritu Santo para que Él sea el verdadero Kyrios, con K, de nuestras vidas. Dios te bendiga. ¿Le parece si oramos al Señor? Puede ponerse en pie.